Queridos hermanos y hermanas, agradezco profundamente a todos los videntes que han compartido conmigo su preparación espiritual durante esta semana. Sus testimonios y reflexiones han sido verdaderamente inspiradores y me han ayudado a prepararme mejor para este mensaje. Queremos dejarles saber que por las próximas 3 semanas vamos a estar de viaje de negocios y decidimos, en vez de no hacerlos video, hacerlos más sencillos y más cortos, para que sí puedan continuar preparándose para las clases tanto física como espiritualmente. Esperamos que aún así sean de su agrado. Bienvenidos una vez más a Rumbo al Discipulado, el canal donde exploramos juntos las escrituras sagradas y las enseñanzas del Evangelio restaurado. Hoy estudiaremos la lección titulada Donde mucho se da, mucho se requiere, correspondiente a Doctrina y Convenios 81-83. Antes de comenzar, los invito cordialmente a suscribirse al canal y a activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras lecciones semanales. Compartamos juntos este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. Ruego al Padre Celestial que el Espíritu Santo nos acompañe durante estos momentos de estudio, que ilumine nuestras mentes y toque nuestros corazones para que podamos comprender mejor su voluntad y aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas. ¡Comencemos! En marzo de 1832, el Señor llamó a Jesse Gauss a ser consejero de José Smith en la presidencia del Sumo Sacerdocio, ahora denominada la Primera Presidencia. Doctrina y Convenios 81 es una revelación al hermano Gauss acerca de su nuevo llamamiento. Sin embargo, Jesse Gauss no sirvió con fidelidad, por lo que Frederick G. Williams fue llamado para reemplazarlo. El nombre del hermano Gauss se reemplazó con el del hermano Williams en la revelación. Eso podría parecer un detalle de poca importancia, pero implica una verdad significativa. La mayoría de las revelaciones de Doctrina y Convenios están dirigidas a personas en particular, pero siempre podemos buscar maneras de aplicarlas a nosotros mismos. Cuando leemos el consejo del Señor a Frederick G. Williams de fortalecer las rodillas debilitadas, podemos pensar en las personas a quienes podríamos fortalecer. Cuando leemos la invitación del Señor a los integrantes de la firma unida a ligarse por medio de este convenio, podemos pensar en nuestros propios convenios. Por último, podemos leer su promesa. Yo estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, como si Él nos estuviera hablando a nosotros. Podemos hacerlo porque, como declaró el Señor, lo que digo a uno, lo digo a todos. En varios pasajes de Doctrina y Convenios 81 al 83, el Señor nos invita a ayudar a las personas necesitadas que nos rodean. Uno de los ejemplos más descriptivos se encuentra en Doctrina y Convenios 81, 4 y 5. Estos versículos nos llevan a reflexionar sobre formas profundas de servicio cristiano. Podemos meditar sobre cuáles son algunas formas en que una persona puede ser débil y qué significa socorrerla. Recordemos esas ocasiones en las que, sintiéndonos débiles, el servicio cristiano de otros nos ha ayudado. Reflexionemos sobre qué podría causar que las manos de una persona estén caídas, en sentido figurado, y cómo podemos levantar esas manos. Consideremos qué podría significar la frase rodillas debilitadas y cómo se fortalecen. Más importante aún, meditemos sobre cómo hace el Salvador esas cosas por nosotros. Es posible que al estudiar este versículo haya acudido a nuestra mente alguien a quien podríamos socorrer, levantar o fortalecer. La pregunta entonces es, ¿qué haremos para ministrar a esa persona? Doctrina y Convenios 82, 18, 19 nos enseña aún más acerca del servicio a los demás. Estos versículos nos muestran cómo los miembros del barrio del Obispo Monzón ejemplificaron estas enseñanzas al rescatar a los necesitados. Leer Doctrina y Convenios 82.3 nos inspira a repasar lo que Dios nos ha dado, bendiciones tanto físicas como espirituales. Con esto presente mientras leemos el resto de la sección 82, podemos reflexionar sobre qué creemos que Dios requiere de nosotros. Si nosotros o alguien a quien conocemos alguna vez se han preguntado por qué el Señor da tantos mandamientos, Doctrina y Convenios 82.8-10 puede ser útil. Estos versículos nos dan perspectivas que pueden ayudarnos a explicarle a alguien por qué decidimos seguir los mandamientos del Señor. Podemos reflexionar sobre los mandamientos que Dios nos ha dado y lo que esos mandamientos nos han enseñado acerca de Él y su voluntad. Consideremos cómo se ha visto influenciada nuestra vida por guardar esos mandamientos. El versículo 10 nos enseña algo poderoso acerca del Señor. Cuando leemos que el Señor está obligado, comprendemos que Él cumple sus promesas fielmente.
podemos reflexionar sobre las maneras en que ha cumplido el Señor sus promesas en nuestra vida. La hermana Virginia H. Pierce, en ese entonces miembro de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, habló de una mujer que se preocupaba y estaba desesperada por sus hijos que estaban tomando malas decisiones. Casi presa del pánico, intentó por todos los medios pedir la bendición del Señor en nombre de ellos. Además de orar fervientemente, se fijó la ambiciosa meta de incrementar la asistencia al templo y se sintió segura de que el Señor honraría ese sacrificio significativo cambiando el corazón de sus hijos. La mujer relató: después de 10 años de mayor asistencia al templo y de constante oración, lamento decir que las elecciones de mis hijos no han cambiado, pero yo sí. Soy una mujer diferente. Se me ha ablandado el corazón. Estoy llena de compasión. En realidad puedo hacer más, y me he librado del miedo, la ansiedad, la culpa, el reproche y el temor. He renunciado a mis plazos y soy capaz de esperar en el Señor. Y recibo manifestaciones frecuentes del poder del Señor. Él envía tiernas misericordias, pequeños mensajes que responden a su amor por mí y por mis hijos. Mis expectativas han cambiado. En lugar de esperar que mis hijos cambien, espero esas tiernas misericordias frecuentes y estoy llena de gratitud por ellas. Mis oraciones han cambiado, expreso más amor y estoy más agradecida. El Señor obra de maneras maravillosas y realmente estoy llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. En abril de 1832, tal como lo indicó el Señor, José Smith viajó casi 1.300 kilómetros para visitar a los santos que se habían congregado en Missouri. Mientras estuvo allí, visitó una comunidad en la que varias viudas criaban a sus hijos solas. Entre ellas se encontraban Phoebe Peck y Anna Rogers, a quienes el profeta conocía personalmente. En Missouri, en la década de 1830, las leyes estatales daban a las viudas derecho a la propiedad de sus esposos fallecidos. La sección 83 nos enseña lo que el Señor siente por las viudas y los huérfanos. Podemos reflexionar sobre si conocemos a alguien que esté en esa situación, que pudiera beneficiarse del amor o cuidado que podríamos darle. Consideremos cómo podemos compartir lo que tenemos con viudas, huérfanos, madres solas y personas necesitadas. Hermanos y hermanas, estas secciones de doctrina y convenios nos recuerdan que donde mucho se da, mucho se requiere. El Señor nos ha bendecido abundantemente y a cambio nos invita a ser sus manos para socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Que podamos recordar siempre que los mandamientos son evidencia del amor que Dios tiene por nosotros, y que cuando hacemos lo que Él nos dice, Él está obligado a bendecirnos. El Señor obra de maneras maravillosas, y su plan para nosotros es perfecto, aunque a veces no sea como esperamos. Los invito a buscar oportunidades esta semana para ministrar a quienes nos rodean, especialmente a los más necesitados. Que podamos ser instrumentos en sus manos para llevar esperanza y alivio a otros. En el nombre de Jesucristo, amén. Ahora escucharemos las 3 cortas secciones de doctrina y convenios asignadas para esta semana. Sección 81. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Hiram, Ohio, el 15 de marzo de 1832. Frederick G. Williams es llamado para ser sumo sacerdote y consejero de la presidencia del sumo sacerdocio. Los anales históricos indican que cuando se recibió esta revelación, en marzo de 1832, se llamó a Jesse Goss al oficio de consejero de José Smith en la presidencia. Sin embargo, cuando dejó de actuar de conformidad con ese nombramiento, el llamamiento se transfirió a Frederick G. Williams. La revelación, fechada en marzo de 1832, debe considerarse como un paso hacia la organización formal de la primera presidencia, en la que se requería específicamente el oficio de consejero en ese grupo y se explicaba la dignidad de dicho nombramiento. El hermano Goss sirvió por un tiempo, pero fue excomulgado de la iglesia en diciembre de 1832. El hermano Williams fue ordenado al oficio de referencia el 18 de marzo de 1833. Versículos 1 y 2. La primera presidencia siempre posee las llaves del reino. Del 3 al 7. Si Frederick G. Williams es fiel en su ministerio, logrará la vida eterna. De cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, escucha la voz del que habla, la palabra del Señor tu Dios, y atiende al llamamiento al cual eres llamado, a saber,
el de ser sumo sacerdote en mi iglesia y consejero de mi siervo José Smith, hijo, a quien he dado las llaves del reino, que siempre corresponden a la presidencia del sumo sacerdocio. Por tanto, en verdad lo reconozco a él y lo bendeciré, y también a ti, si eres fiel en consejo, en el oficio al que te he nombrado, en tus oraciones siempre, vocalmente así como en tu corazón, en público y en secreto, y también en tu ministerio de proclamar el Evangelio en la tierra de los vivientes y entre tus hermanos. Y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes, y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. De manera que sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Y si eres fiel hasta el fin, recibirás una corona de inmortalidad, así como la vida eterna en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre. He aquí, estas son las palabras del Alfa y la Omega, sí, Jesucristo. Amén. Sección 82. Revelación dada a José Smith el profeta en Independence, condado de Jackson, Missouri, el 26 de abril de 1832. La ocasión fue un concilio de sumos sacerdotes y élderes de la Iglesia. En el concilio, José Smith fue sostenido como presidente del sumo sacerdocio, oficio al cual previamente había sido ordenado en una conferencia de sumos sacerdotes, élderes y miembros en Amherst, Ohio, el 25 de enero de 1832. Véase el encabezamiento de la sección 75. En esta revelación se reiteran instrucciones dadas en una revelación anterior, sección 78, de establecer una firma, conocida como la Firma Unida. Bajo la dirección de José Smith, el término orden reemplazó al término firma, con el objeto de reglamentar las labores mercantiles y editoriales de la Iglesia. Versículos del 1 al 4, donde mucho se da, mucho se requiere. Del 5 al 7, las tinieblas reinan en el mundo. Del 8 al 13, el Señor está obligado cuando hacemos lo que Él dice. Del 14 al 18, Sión debe aumentar en belleza y santidad. Del 19 al 24, todo hombre debe procurar el bienestar de su prójimo. De cierto os digo, mis siervos, que por cuanto os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones, así también yo, el Señor, os perdono. No obstante, hay entre vosotros algunos que han pecado extremadamente. Sí, todos vosotros habéis pecado. Mas de cierto os digo, tened cuidado de aquí en adelante, y absteneos de pecar, no sea que desciendan graves juicios sobre vuestra cabeza. Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Pedís revelaciones en mi nombre, y os las concedo, y si no observáis mis palabras que os doy, os hacéis transgresores, y justicia y juicio son el castigo que prescribe mi ley. Por tanto, lo que digo a uno, lo digo a todos. Velad, porque el adversario extiende sus dominios y las tinieblas reinan. Y la ira de Dios se enciende contra los habitantes de la tierra, y nadie hace lo bueno, porque todos se han extraviado. Y ahora yo, el Señor, en verdad os digo, que no os imputaré ningún pecado. Id, y no pequéis más. Pero los pecados anteriores volverán al alma que peque, dice el Señor vuestro Dios. Y además os digo que os doy un mandamiento nuevo para que entendáis mi voluntad concerniente a vosotros. O en otras palabras, os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí, a fin de que se torne para vuestra salvación. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Por tanto, de cierto os digo, conviene que mis siervos Edward Partridge y Newell K. Whitney, A. Sidney Gilbert y Sidney Rigdon,
y mi siervo José Smith y John Whitmer y Oliver Cowdery y W. Phelps y Martin Harris se unan por medio de un vínculo y convenio que no puede ser quebrantado por transgresión sin que inmediatamente siga el juicio en lo que toca a vuestras mayordomías respectivas, para administrar los asuntos de los pobres y todas las cosas pertenecientes al obispado, tanto en la tierra de Sión como en la de Kirtland, porque he consagrado la tierra de Kirtland en mi propio y debido tiempo para el beneficio de los santos del Altísimo y para una estaca de Sión. Porque Sión debe aumentar en belleza y santidad. Sus fronteras se han de ensanchar, deben fortalecerse sus estacas. Sí, de cierto os digo, Sión se ha de levantar y vestirse con sus ropas hermosas. Por consiguiente, os doy este mandamiento, de ligaros por medio de este convenio, y se hará según las leyes del Señor. He aquí, también esto me es prudente para provecho vuestro. Y seréis iguales, o en otras palabras, tendréis el mismo derecho a los bienes, para el mejor manejo de los asuntos de vuestras mayordomías, cada hombre según sus carencias y necesidades, si éstas son justas. Y todo esto para el beneficio de la Iglesia del Dios viviente, a fin de que todo hombre mejore su talento, y cada uno gane otros talentos, sí, hasta 100 tantos, para guardarlos en el almacén del Señor, para que lleguen a ser bienes comunes de toda la Iglesia, buscando cada cual el bienestar de su prójimo, y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Os he dado esta orden como orden sempiterna a vosotros y a vuestros sucesores, en tanto que no pequéis. Y el alma que pecare contra este convenio y endureciere en contra de él su corazón, será tratada de acuerdo con las leyes de mi Iglesia y entregada a los bofetones de Satanás hasta el día de la redención. Y ahora de cierto os digo, y esto es prudente, ganaos amigos por medio de las riquezas de maldad, y no os destruirán. Dejadme a mí el juicio, porque es mío, y yo pagaré. Paz a vosotros, mis bendiciones os acompañan. Porque todavía es vuestro el reino, y para siempre jamás lo será, si no caéis de vuestra firmeza. Así sea. Amén. Sección 83. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Independence, Missouri, el 30 de abril de 1832. Se recibió esta revelación mientras el profeta se hallaba reunido en concilio con sus hermanos. Versículos del 1 al 4. Las mujeres y los niños tienen el derecho de recibir sostén de sus esposos y padres, respectivamente. 5 y 6. Las viudas y los huérfanos tienen el derecho de recurrir a la Iglesia para su sostén. De cierto, así dice el Señor. Además de las leyes de la Iglesia referentes a las mujeres y a los niños, aquellos que pertenecen a la Iglesia, que han perdido a sus esposos o padres. Las mujeres tienen el derecho de recibir sostén de sus maridos hasta que éstos mueran, y si ellas no han transgredido, tendrán confraternidad en la Iglesia. Y si no son fieles, no tendrán confraternidad en la Iglesia. No obstante, podrán permanecer en sus heredades según las leyes del país. Todos los niños tienen el derecho de recibir el sostén de sus padres hasta que sean mayores de edad. Y después de eso, pueden recurrir a la Iglesia, o en otras palabras, al almacén del Señor, si sus padres no tienen los medios para darles heredades. Y se mantendrá el almacén por medio de las consagraciones de la Iglesia, y se proveerá lo necesario a las viudas y a los huérfanos, como también a los pobres. Amén.